Shell Momentum Balance. Así se llama el capítulo 2 del libro del BSLK. ¿Y cómo se traduce Shell? Bueno, pues en las traducciones mexicanas le dicen envoltura. Entonces, balance de momentum en la envoltura. Shell también podría ser coraza. ¿Y qué será esa envoltura? Tendrá que ver con una envoltura de estos. Un empaque de alimentos, un envase plástico, una envoltura plástica que envuelve un alimento como las galletas. Bueno, un poco sí, porque efectivamente el shell, la envoltura tiene que ver con que envuelve, pero también con otras características más fundamentales, como lo vamos a ver. Aquí tenemos nuevamente nuestra envoltura, ya sin el contenido interior. Pues bueno, y aquí tenemos pues un pedacito de esa envoltura. Y lo que quiero destacar acá es que estos van a ser nuestros volúmenes de control en este capítulo. La envoltura, vamos a hacer balances de cantidades que se conservan en estos pedacitos, que son cantidades que tienen, pues, o volúmenes de control que tienen de alguna manera parte macroscópica, siguen siendo cosas macroscópicas, pero ya no miro lo que le pasa a todo el interior del empaque de galletas, todo lo que pasa por dentro, sino solamente en su empaque, en su envoltura. Como les digo, pues sigue teniendo características macroscópicas, teniendo un largo y un ancho, pero, y esto es lo más importante, es muy fina, tiene un espesor muy pequeño en una dirección. En una dirección es diferencial, por lo tanto van a permitir hacer balances diferenciales de cantidades que se conservan, siendo esta la característica fundamental. Entonces ya no miraré volúmenes de control como el tarro completo y mirar qué pasaba dentro de todo el tarro de galletas, bien fuera acá, o bien fuera en esta parte de acá, o cosas similares, ¿no? Dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer balances, o geometrías diferentes, geometrías cilíndricas y demás, todo lo que pasa dentro del tarro. No, sino que mi volumen de control van a ser estas cosas, unas envolturas, unas cosas muy finas, muy delgadas en una dirección diferencial que va a ser la clave para hacer balances microscópicos. Bueno, ¿y cómo se hacen, cómo se utilizan estos balances de momentum en la envoltura para resolver el problema de flujo de fluidos en general? Pues es lo que vamos a ver en lo que resta de este video. Bueno, y el primer problema de balance de momentum en la envoltura para resolver problemas de mecánica de fluidos, el primero que vamos a mirar es el más sencillo de todos, que es el 1.1 la figura 1.11 del BSLK, que es este flujo en placas paralelas. Entonces tengo una placa abajo que se mueve con una velocidad constante llamada V sub 0. La placa de arriba está quieta y que queremos saber cuál es el perfil de velocidad, cómo es la distribución de las velocidades de un fluido que se encuentra dentro de esas dos placas. Se mueve en la dirección Z, la separación entre placas es X. Obviamente la placa es tridimensional, entonces si yo la mirara desde encima, la mirara desde arriba, pues aquí seguirá siendo la longitud L, ¿no? en el eje Z, el largo de la placa, pero tendría un ancho, ¿no? Tendría un ancho que aquí, pues en esta figura no se ve, en esta figura sí se ve, que sería en la coordenada Y, y pongámosle W a ese ancho de width en inglés. Entonces longitud L en la coordenada Z, width W en la coordenada y la altura, eh, pongámosle nombre H, ¿no? Aquí H es la separación entre placas. Bueno, una vez clara la geometría del problema, lo que primero que tenemos que hacer en estos problemas de balance de envoltura es determinar cuáles son las componentes del vector velocidad que existen o no existen. Bueno, asociados a nuestro sistema de coordenadas. En este caso nos daban ya un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z. Si no me las diera me tocaba establecerlas y ubicar el origen. Y pues asociado a la geometría del problema. Como son en este caso unas placas rectangulares, pues obviamente el sistema de coordenadas que más me conviene son las coordenadas cartesianas. Si fuera algo cilíndrico, pues las coordenadas que más me convendrían serían las coordenadas cilíndricas, ¿no? Bueno, entonces el vector velocidad en este caso, pues siendo coordenadas cartesianas debería tener pues Bx, By y Bz, ¿cierto? Entonces lo que habría que ver es pues cuál de estas componentes creemos que existen o que no existen. Y pues mirando nuestro, nuestro sistema, lo que está sucediendo acá, pues vemos claramente que la placa la placa de abajo se mueve con velocidad V0 en Z, o sea que hay velocidad Z, hay componente Z de la velocidad. La placa se mueve,
lentamente en flujo laminar. Los problemas de balance de envoltura siempre asumimos que estamos moviéndonos en flujo laminar. También son en estado estacionario, eso es importante mencionarlo. Son problemas en estado estacionario los de balance de momentum en la envoltura. Y pues entonces no habrá componente X de la velocidad, la placa solo se mueve en Z, no habrá como sobresaltos que generen un movimiento en X, ni tampoco hay un movimiento en Y, ¿no? A lo ancho de la placa. Entonces pues la única componente del vector velocidad que existe va a ser la componente Z. Bx valdrá 0, By valdrá 0 y Bz valdrá algún valor. Y la siguiente pregunta que nos debemos hacer si ese valor de X, si ese valor de Bz depende de estas componentes X, Y o Z o no. Y quizás la mejor forma de saber esto es viendo, pues parándose uno dentro del fluido, en algunos puntos del fluido, ¿no? Y ver qué pasa con esa componente Z de la velocidad. Entonces habrá componente Z de la velocidad, se moverá en esta dirección. Y la gran pregunta es si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, o sea, si me muevo en X, el vector de velocidad valdrá lo mismo, será igual de grande, o será igual de grande o más pequeño o más grande, no lo sabemos. Bueno, si uno revisaba pues la figura 1.1 del libro, aquí ya le pintaban de una vez que era un flujo, un perfil lineal, ¿cierto? Aquí ya le estaban dibujando que era lineal, porque ya me estaban dando la solución, pero en principio yo en este problema yo estoy determinando precisamente esto. Aquí yo no sé la solución, yo no sé esta forma de este perfil de velocidad. Podría ser una forma rara como la que estoy pintando acá, vectores de velocidad raros, y daría un perfil aquí azul raro, pero pues la figura 1.1 me dice que no es el caso, ¿cierto? La figura 1.1 me dice que es un perfil lineal, pero pues precisamente eso es lo que estamos verificando en este caso. Entonces, para saber de quién depende Bz, pues la primera pregunta es, por ejemplo, miraré cada coordenada. Aquí estoy moviéndome en la dirección X. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que sí depende o que no depende? Bueno, yo creo que sí depende. ¿Por qué? Porque yo sé que la capa de fluido pegada a la placa de abajo se tendrá que mover con una velocidad V0, ¿cierto? Esta placa de aquí, la primera capa de fluido abajo tendrá que moverse con velocidad V0. ¿Por qué? Porque hay una condición de frontera sólido-líquido en la cual el líquido toma la velocidad del sólido. Si el sólido se mueve con velocidad V0, pues el líquido pegado a ese sólido se moverá con velocidad V0. Y por otro lado, la placa de arriba está quieta. Entonces aquí casi que no tengo que pintar un vector velocidad porque es la velocidad es 0. En este punto de acá la velocidad va a ser 0. Entonces, evidentemente, si me estoy moviendo en X, la velocidad Z varía, o sea que Bz sí depende de X. La siguiente pregunta sería preguntarnos si Bz depende de Y. ¿Y qué sería, cómo haríamos para saber eso? Pues nos paramos en algún punto dentro del fluido, ya tocará mirarlo de esta manera acá, ¿no? Aquí que puedo mirar el ancho y preguntarme si un vector velocidad por aquí, ¿qué pasaría si me muevo en Y? ¿Sería una velocidad diferente? ¿Sería igual como en este caso o diferente? Y bueno, lo que se ve acá es que pues no hay ninguna razón para que cambie en Y, ¿no? Pues esta placa es una placa sólida, bueno, tiene un ancho W y toda esa placa sólida con ancho W se está moviendo con velocidad V0. Entonces en cualquier punto de que me mueva yo en Y pasa lo mismo. En cualquier punto la placa se está moviendo con V0. Por lo tanto, pues yo creo que es claro que la velocidad no va a depender de Y. Entonces tendríamos fundamentalmente que sí depende de X. Ponemos aquí un chulito que sí dependa de X, pero no depende de Y. Y la gran pregunta, pero aquí no una X diciendo que no depende de Y. De Y no depende de X, sí. Y Z, ¿podría depender de Z? Bueno, pues depende si se está acelerando en Z o no, ¿no? Entonces, si me paro aquí en un punto tengo un Bz y si me paro en otros puntos de Z, moviéndome en la dirección Z, ¿el vector velocidad valdrá lo mismo? ¿O será que se está frenando el fluido? ¿O será que se está acelerando? Bueno, pues no lo sabemos. En principio podría suceder que sí dependiera de Z, pero la noticia que les tengo es que, bueno, y ustedes deben saberlo, es que para poder hacer un problema por balance de momentum en la envoltura es condición necesaria que el perfil de velocidad tenga unas características muy especiales y muy restringidas. ¿Cuáles son? Que solamente exista una componente de la velocidad, lo cual se cumple acá, ¿cierto? Porque dos componentes de la velocidad valen 0,
0, 0, solo tiene una componente de la velocidad que valga, eso es lo que yo necesito, pero además que esa componente de la velocidad solo dependa de una variable. Entonces, Bz solo puede depender de una variable, en este caso indudablemente depende de x, podría depender de z, pero si dependiera de z no podría ser el problema por balance de momento en la envoltura. Entonces este es el perfil de velocidad que me debe quedar. Bx vale 0, By vale 0 y Bz depende solamente de x. ¿Eso quiere decir que estoy restringiendo el problema? Sí, queda un problema restringido porque si yo quisiera que Bz dependiera de z, pues sería interesante hacerlo, pero simplemente no lo podría resolver por balances de momentum en la envoltura y tendría que esperarme al siguiente capítulo, donde veremos un nuevo método para resolver esos perfiles de velocidad cuando la componente de la velocidad que existe depende de más de una variable. Pero para este caso tenemos que restringirlo. Y bueno, pues ¿qué querrá decir eso? Pues que nuestro resultado estará restringido a esta suposición que estamos haciendo de que no existe Bx, no existe By y que Bz solamente depende de x. Una vez establecido ese perfil de velocidad que uno supone que tiene, como la parte gruesa, ¿no? De qué componentes de la velocidad existen, cuáles no existen y las que existen de quién dependen, ¿no? Esa suposición inicial gruesa, como es el perfil de velocidad, que es el primer paso. Una vez establecido eso, el siguiente paso en este método es dibujar la envoltura. Súper clave porque vamos a hacer un balance de momentum en un volumen de control especial, como ya hemos hablado, que es la envoltura. Entonces debemos pintar muy bien nuestra envoltura, nuestra geometría, nuestro problema para poder hacer el balance sobre ella, el balance de momentum sobre ella. Y para pintarla existe una regla muy particular. Entonces la envoltura, como vimos, tiene una característica fundamental y es que tiene un espesor diferencial. En las demás componentes, las demás dimensiones, pues es macroscópica, coincide con la geometría del problema, pero en una dimensión es diferencial, tiene una dimensión diferencial. ¿Y cuál es esa dimensión diferencial? Bueno, la regla es que coincide con el flux de momento, Entonces tenemos que establecer qué flux de momentum hay acá, qué momentum hay, qué flux de momentum. Entonces retomamos los temas del capítulo pasado que van a ser muy útiles. Vamos a hacer balances de momentum. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el flux de momentum combinado total, que es nuestro tensor phi, ¿cierto? Que tiene componentes I, J, donde la primera corresponde al plano donde uno hace la fuerza o a la dirección del flux de momentum. Y la segunda corresponde a la dirección del momentum, de la velocidad, de la fuerza. Entonces, en este caso, ¿qué creen ustedes? Pues tenemos claramente, entonces la segunda componente siempre es más fácil de verse, ¿cierto? La de la velocidad, la fuerza. Tenemos velocidad, momentum y fuerza en qué dirección? En Z, ¿cierto? Le hago fuerza a la placa en Z para que haya esa velocidad V0, entonces se mueve en Z. Y la fuerza la hago sobre qué placa, sobre qué área, pues un área como estas que está acá, que sería un área X, ¿cierto? Esta área que está aquí es perpendicular a X. U otra forma de verlo es que ese Z momentum, ¿no? El Z momentum se va a propagar a lo largo de X, ¿no? Entonces yo pintar aquí otra vez mi V0, pues seguramente, y la velocidad aquí arriba es 0, pues aquí tendrá que haber algunos vectores de velocidad con formas diferentes, ¿cierto? Bz diferentes. No sé si va a ser lineal o si la cosa va a ser de otro estilo, en fin, pero Bz depende de X. Y lo que es claro es que las que están abajo, pues tienden a moverse con mayor velocidad que las que están arriba, ¿cierto? Entonces, pues, ¿dónde va a ser la dirección del flux de momentum? Que aquí pinto verde, pues en X, ¿cierto? Va a ser un Z momentum que se mueve a lo largo de X. Entonces, el phi que vamos a trabajar, pues tendrá que ser un phi XZ. Y dado que tenemos un phi XZ, que el Z momentum se propaga en la dirección X, pues adivinen qué. La dimensión de la envoltura que tendrá un espesor diferencial será la dimensión X. Entonces tendrá que tener la forma de las placas en las demás dimensiones, Y y Z, pero en X tendrá que ser diferencial. Entonces, ¿cómo se vería esa envoltura? Bueno, pues de esta manera. Aquí la tenemos pintada. Aquí está nuestra envoltura, entonces con un espesor diferencial delta X. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro volumen de control en el cual vamos a hacer nuestro balance. Y nuestro balance va a ser un ¿qué? Un balance de momentum, ¿cierto? Es un balance de momentum. Y pues no solo de momentum, sino específicamente de Z momentum, ¿cierto? Porque pues si sería de momentum, estamos de acuerdo, pero como solamente existe la componente Z de la velocidad, porque las demás son 0, entonces bueno, pues más que balance de momentum, en realidad es un balance de Z momentum.
Entonces, eso es clave cuando uno va a hacer balance, saber balance de qué cantidad y cuál es su volumen de control. Entonces, súper clave el volumen de control, que como hemos dicho y reiterado muchas veces, pero es clave recordarlo siempre, pues nuestro volumen de control en este caso va a ser siempre nuestra envoltura que ya tenemos dibujada. Listo, y vamos a hacer un balance de Z momentum. ¿Cómo hacemos ese balance de Z momentum? Pues para ello recordamos nuestro trabajo de antes, nuestro trabajo de los diferentes flux, ¿cierto? De los diferentes flux y tensores, ¿no? De flux. Porque el balance es la cantidad que se conserva en el volumen de control, cómo cambia en el tiempo, si se acumula o no se acumula. Y después la entrada neta, ¿no? Entradas menos salidas, y después un término de generación. Y este término de entradas menos salidas dijimos que tiene que ver con los flux, y los flux pues van a ser los flux de momentum por los dos mecanismos por los cuales se puede transferir momentum, que son convectivo y difusivo, ¿cierto? Entonces por eso estábamos mirando el tensor de flux de momentum total, que tenía que ver con una parte molecular, que era esta, más una parte convectiva. El libro del BCL la ponía con esta nomenclatura, y que la parte molecular pues tenía que ver con la parte viscosa, que es nuestro tau y j, que es el de la ley de Newton, más una parte de presión que a veces está y a veces no está, ¿no? Porque solamente está en las componentes normales, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? X, X, Y, Y, Z, R, R, teta, teta, phi, phi, etcétera, ¿no? Solamente las normales, en las cortantes, ¿no? Y el convectivo, pues ya vimos que era el ρ por 2 veces multiplicada por la velocidad. Listo, entonces vamos a hacer uso de eso. Pero pues para la cantidad que se conserva, para la cantidad que estamos haciendo es Z momentum, ¿cierto? Solamente Z momentum porque se mueve en Z. Entonces, ese tensor phi que tendría las 9 componentes, realmente vamos a mirar solamente el caso del Z momentum, ¿cierto? Ahí nos ahorramos bastante información. Va a ser solamente el Z momentum. No tendremos 9 componentes, sino en principio solo 3. Z momentum que puede entrar por los 3 planos, ¿sí? Porque entonces en cualquier volumen de control que uno tenga en la vida, ¿no? Así sea una envoltura, que pues podría ser este celular la representación de la envoltura. Entonces con la parte diferencial en X, esta parte de aquí sería el Y, ¿no? Y esto de aquí todo sería el L. Pues es un volumen de control, ¿no? El papelito de la galleta que yo miraba, el plastiquito de la galleta, pues igual es tridimensional, aunque tenga un espesor muy pequeño en una dirección, es tridimensional, y uno siempre a esos volúmenes de control tridimensional pues le miraba lo que entraba y salía por todos los planos, ¿cierto? Entonces habrá entradas por el plano X, por el plano Y y por el plano Z, ¿sí? Específicamente yo tendré que hablar de cómo entra Z momentum por el plano X. Acuérdense que la primera componente me habla del plano, pero también podría entrar Z momentum por el plano Y, no lo sé, puede que sea 0, muchas veces serán 0 algunos de estos, pero en general puede ser cualquiera de estas, o también podría entrar por el plano Z. Entonces, listo, tengo mi volumen de control, mi envoltura, después me aseguro de que estoy haciendo el balance de Z momentum y ya sé cómo lo voy a contabilizar con estos phis. Y yo sé por qué planos pueden entrar, plano X, plano Y, plano Z. Entonces, bueno, pintar esos phis, pues a qué planos están haciendo referencia. Entonces, adivinen este phi de aquí cuál sería. Entonces es un phi, segunda coordenada Z, porque es un balance de Z momentum. Y este plano de aquí, ¿cuál sería? Pues es un plano perpendicular a X, ¿cierto? Entonces sería un phi XZ, que está entrando por este plano de acá, ¿no? Está entrando por este plano de acá, el primer plano. ¿Qué coordenadas tiene ese plano? Alguna coordenada, no sé cuál, entonces le pongo X, ¿cierto? Phi XZ que está entrando en el plano X. Y sale por este plano, por el plano de arriba, rojito acá de la envoltura. ¿Cuál es ese plano? Bueno, tampoco sé, pero sí sé una cosa, y es que si el plano de abajo, el plano de entrada de mi envoltura era X, ¿cierto? Era un phi XZ, abajo entraba por X. El de abajo lo que sí sé es que sale en X más delta X. ¿Por qué? Pues porque el espesor de la envoltura es delta X. ¿Listos? ¿Y cuál sería el que entra por este plano de acá? Habría uno que está entrando por este plano de acá, ¿cierto? Este planito de acá. Habría un phi que está entrando por ese plano acá. Entonces otra vez sería un phi Z. Y ese plano de aquí, este plano que se ve acá, o este que se ve acá, pues adivinen qué plano es. Es un plano perpendicular a Z, ¿cierto? Son perpendiculares a Z.
entonces pues serán planos Z. Será phi ZZ que entra y phi ZZ que sale. ¿En dónde está entrando phi ZZ y dónde está saliendo phi ZZ? Bueno, pues de acuerdo a mi sistema de coordenadas está entrando en Z igual 0 y está saliendo en Z, entra en Z igual a 0 y está saliendo en Z igual L. Y algo igual podría hacerse con los planos Y, que aquí me queda difícil dibujar. Entonces siempre es bueno hacer eso, pintar los phis en las envolturas, esa es una cosa que uno hace. Aunque el phi y z muchas veces uno no lo dibuja porque paralelo a hacer esto también uno puede darse cuenta cuánto valen cada uno de esos phis, y en algunos casos esos phis valen 0. Entonces si valen ceros pues no los tengo en cuenta para mi entrada a mi balance, a mi ecuación de balance, ¿sí? Pues miremos cuánto vale por ejemplo cada uno de esos para este caso, ya que es el primero que estamos haciendo acá. Entonces, ¿cuánto vale phi xz? Pues creo que ya lo teníamos como claro. Phi xz, de acuerdo a nuestra definición, tendrá que ver con el tau xz. ¿Habrá componente de la presión? ¿Qué dicen ustedes? No, porque la presión no está en los cortantes. Xz es un cortante, entonces no puede haber presión en cortante. Habría presión en ZZ o XX o Y, pero en XZ no. Y quedaría que un rho Bx Bz. Pero adivinen qué, Bx vale 0. Entonces todo ese término de acá vale 0 y me queda que el phi xz es igual a tau xz. Por otro lado, phi yz. ¿Qué pasa con phi yz? Bueno, me quedaría tau yz. Por razones similares no hay presión. Y por razones similares el término convectivo también se va, porque la componente y de la velocidad vale 0. Entonces me quedaría el tau yz. Listos. Y ¿quién queda además? Pues el phi zz, que por aquí está el phi zz. Phi zz sería tau zz. Tendría que ver con, aquí término de presión, sí, porque este sí es normal, ZZ, entonces habría término de la presión. Y más ρ por BZ por BZ. Bueno, y entonces yo les decía que a veces el phi y z vale 0, ¿no? Y es precisamente el caso que vamos a tener acá. Porque entonces, ¿cuánto valen estos taus xz y estos taus yz y demás? Bueno, pues estamos haciendo uso de las cosas que hemos visto antes. Y una cosa que vimos fue la ley de Newton, ¿no? Si ustedes van al apéndice B del libro, van a encontrar la ley de Newton y sabrán que la componente de tau yz es, bueno, para un fluido newtoniano, obviamente, que estamos considerando estos problemas con fluido newtoniano, pues es menos mu de By de z más dBz de y. ¿Y qué pasa? Pues que dBy de z vale 0. ¿Por qué? Porque no hay componente y de la velocidad. Entonces, si no existe ella, pues tampoco existen sus derivadas. Y Bz sí existe, pero no depende de y, de manera que su derivada vale 0. Entonces este tau yz es 0. Y pues mi término de phi yz pues va a valer 0, entonces no necesito incluirlo dentro de mi balance, que es lo que tenemos aquí un poco más arriba, el balance de la envoltura. Bueno, en cambio, pues estos otros términos sí pues serán diferentes de 0, pues el tau xz lo vamos a hacer más adelante, pero podemos de una vez ponerlo, pues el tau xz también por ley de Newton, hay que mirarla en el apéndice B del libro, revisen ustedes el apéndice B del libro, la ley de Newton. Para este caso será dBx de z más dBz de x. El primero no existe, ¿no? Porque no hay componente de x de la velocidad, pero el segundo sí va a existir. Entonces me va a quedar menos mu dBz de x, que es un resultado que vamos a utilizar después. Y bueno, pues si quieren de una vez hagamos el tau zz para tenerlo acá. Si ustedes miran la ley de Newton, otra vez del apéndice del libro, el tau zz, van a ver que les da un valor de 2 veces mu dBz de z por ley de Newton. Pero nuevamente, como bz depende solo de x, pues no va a depender de z, también me va a dar 0. O sea que este término de aquí también se va a simplificar y me va a dar 0. Muy bien, con todo ya esto claro, entonces puedo volver a mi ecuación de balance, que hasta ahora hemos hablado que la tenemos representada en palabras, ¿cierto? Una cantidad que se conserva, en este caso z momentum, escrita en palabras, que es la que tenemos acá. La cantidad que se acumula
entradas y salidas, que será el término de phi y el término de generación. Entonces miremos un poco esos dos otros términos. Entonces el término de acumulación tendría que ser, pues acumulación de quién, de z momentum. Entonces sería en principio del MBZ. Pero más que hablar de esto, en este tipo de problemas, como estamos hablando de volúmenes diferenciales, elementos diferenciales, miramos lo que pasa punto a punto, solemos trabajarlo siempre más bien como con la masa por unidad de volumen, ¿cierto? Entonces la densidad. Entonces sería esto, masa por unidad de volumen por la velocidad z, me daría el z momentum por unidad de volumen. Y es la derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Derivada con respecto al tiempo. Aquí sería de un elemento diferencial. Aquí me tocaría multiplicarlo por el volumen de la envoltura, que de una vez miremoslo. ¿Cuál creen ustedes que sería el volumen de la envoltura? Bueno, pues la envoltura tiene una longitud L, tiene un espesor H, ¿cierto? Saliendo en la coordenada Y, y tiene una altura delta X, ¿cierto? Entonces la envoltura tendría un espesor delta X, una longitud L y un ancho W. Pero adivinen qué, este término de acá me habla con la variable respecto al tiempo, pero estamos hablando de problemas de estado estacionario. Estos problemas son todos en flujo laminar y estado estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las derivadas con respecto al tiempo valen 0. ¿Sí? Entonces, por eso en todo el capítulo 2, el balance de momento en la envoltura, todas las ecuaciones están igualadas a 0, porque estamos viendo problemas de estado estacionario, entonces no hay término de acumulación. Después, ¿quién vendría acá? Pues los términos del phi, ¿cierto? Vendría el phi xz, que ya dijimos que entra en x, menos el phi xz, que ya dijimos que sale en x más delta x. Eso es que esto es flux, ¿cierto? Esto sería el flux de z momentum entrando y saliendo por x. Pero estas ecuaciones están en términos de tasa, ¿no? De la variable que se conserva, x momentum, por unidad de tiempo. Entonces no son flux, sino son flujos. ¿Y cómo hace uno para convertir un flujo en un flux? Un flux en un flujo, pues multiplicando por el área, ¿cierto? ¿Cuál área? Pues el área donde está entrando el flux. Este flux xz está entrando por esta área de acá, ¿no? Esta área de acá, que tiene qué dimensiones, pues tiene una longitud L, ¿no? Y tiene pues un ancho W, ¿cierto? Un ancho W como veíamos antes. Entonces esa es el área que encuentra el phi xx, el phi xz entrando por x y también el que encuentra saliendo por x más delta x. Como es el mismo, entonces los puedo dejar acá y entonces multiplico por esa área que dijimos que era L W, ¿cierto? Eso es lo que pasa con el phi xz. Pongámosle más a quién más, pues dijimos el phi zz, ¿cierto? Phi zz, que donde dijimos que estaba entrando en z igual a 0, menos, aquí voy a borrar esto, entonces dijimos, ¿por dónde sale el phi zz? Bueno, sale en z igual L. Y de nuevo esto es un flux que me toca multiplicarlo por un área para que me dé un flujo. ¿Cuál sería el área del ZZ? Bueno, pues es esta área, ¿no? Que tiene una altura delta X y también tendrá un ancho W, ¿cierto? Un ancho W. Entonces será delta X por W. ¿Quién más estaría? El phi y z, pero ya dijimos que es 0, entonces ni para qué lo pongo. ¿Y quién me queda? Pues un término de generación. ¿Y ese término de generación a qué se refiere? Pues generación de momentum. Entonces no es un término tan fácil de ver. Miremoslo por acá un segundo. Entonces, ¿quién genera momentum? Bueno, pues acuérdense ustedes, por ejemplo, de la ley de Newton. La segunda ley de Newton tan famosa que habla que fuerza igual a masa por aceleración. Pero en realidad esto es vectorial, ¿cierto? Fuerza igual a masa por aceleración vectorial y en general son las sumatorias de fuerzas. Bueno, esa fue la ley de Newton que uno vio, pero les cuento que más que esta ley de Newton más que verla así, más bien que masa por aceleración es el cambio de momentum en el tiempo, ¿sí? Masa por velocidad, la derivada con respecto al tiempo. Como la masa no depende del tiempo, sale de la derivada y me queda masa de v de t y ahí es donde viene pues el masa por aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si uno está aplicando fuerza sobre elementos, les cambia el momentum. Entonces uno puede cambiar el momentum de alguien, ¿cómo? Pues aplicando fuerzas exteriores, fuerzas
externas. ¿Y cuál fuerza externa estamos sometidos en nuestro planeta Tierra? Pues bueno, mientras no estemos en la película Gravity o alguna película similar, pues estamos en el planeta Tierra, y ese planeta Tierra pues está sometido al vector gravitacional, ¿cierto? Estamos sometidos a la gravedad, siempre va a haber la fuerza de la gravedad, siempre está el vector gravedad, y esa fuerza de gravedad que actúa es el peso, ¿cierto? El mg, y una forma de verlo es ρ por volumen, ¿cierto? Ρ por B mayúscula de volumen, o pongámosle volumen, por G, ¿cierto? Ese sería el peso. Y eso es lo que vamos a poner en ese término de generación externa de volumen va a ser ese. Y este G, pues es el vector gravedad, pero pues en este caso tendrá componente X de la gravedad, tendrá componente Y de la gravedad y tendrá componente Z de la gravedad. En este caso, pues tendríamos que estamos haciendo un balance de Z momentum, pues debería ser la componente Z, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto aquí? Bueno, pues entonces nos quedaría esa generación externa de momentum, sería ρ por la componente Z del vector gravedad por el volumen. ¿El volumen de quién? De la envoltura, porque estamos haciendo un balance de momentum en la envoltura. Y ya dijimos que el volumen de la envoltura es delta X por L por W. Y esta sería entonces la expresión. Bueno, entonces ya hemos avanzado bastante, tenemos nuestra ecuación ahí, como la vemos acá. La buena noticia es que a veces se cancelan muchos términos, otras veces no se cancelan tantos términos. En este caso, como es un problema sencillo, pues adivinen que se van a cancelar varios términos. Por ejemplo, ¿qué términos ven ustedes que se cancelen acá? Entonces, aquí nos faltó pintar quizá algo importante en este dibujo, y fue que el vector gravedad es otra de las cosas que uno debería siempre incluir en sus dibujos. ¿Por qué? Pues porque en el término de generación otra vez dijimos que está la gravedad metida, entonces es bueno pintar el vector gravedad. En este caso son placas horizontales, entonces la gravedad va para abajo, y pues adivinen cuánto creen ustedes que vale la componente Z del vector gravedad. Pues el vector gravedad en realidad todo está en X, ¿cierto? Todo va para abajo, todo está en X. Entonces su componente Z vale 0. ¿Sí? El vector gravedad tendrá un valor en X que de hecho pues todo está en X. Entonces esos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ese G como escalar pues será el Gx, ¿cierto? Y no tiene componente Y y no tiene componente Z. Toda la gravedad está en X y como hemos dicho pues entonces será Gx, y ese Gx será el G solito. Eso es muy bueno, muy interesante, y que tiene de bueno pues que esta es nuestro componente que está abajo de nuestro balance, el G sub Z. ¿Listo? Entonces vamos ahí, y por estas razones ese término vale 0. Así que lo podremos cancelar. Entonces esto valdrá 0 y esta cosa nos queda 0, los cancela. Ya eso simplifica bastante. Y otra cosa que se va a simplificar tiene que ver con esta resta de acá, esta resta de estos dos términos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aunque ninguno de los dos vale 0, la resta vale 0. ¿Por qué? Pues porque dijimos que phi zeta zeta me quedaba solamente el término de presión, ¿cierto? El término de presión y el término de ρ bz bz. Ninguno de ellos vale 0, ¿cierto? Pues hay presión, en un fluido hay presión, y bz no vale 0, pero ¿qué pasa si yo evalúo esto en 0? Pues me quedará el valor de la presión en 0 y el valor de todo este término evaluado en 0. ¿Por qué hago eso? Pues porque me necesito, va en mi término de balance, ¿no? Evaluado en 0 y evaluado igual en L, ¿no? Entonces, eso me vale en 0. Ahora miremos cuánto me vale en L. Entonces me queda phi zeta zeta evaluado en L, o sea en z igual L. Esto de aquí era z igual 0, no, en z igual 0, z igual L. Aquí me quedará PL más ρ bz por bz. Todo eso evaluado otra vez en z igual L. Y lo que está en esa ecuación de balance es la resta de los dos, ¿no? Entonces sería el 1 menos el otro, y si yo hago la resta, pues lo que me queda en la izquierda lo que está en el término de balance. Y en la derecha que me queda P0 menos PL y pues ρ bz en z igual 0 menos en z igual L.
estamos hablando de flujos incompresibles, entonces ρ es constante, entonces ρ vale lo mismo en cualquier punto, vale lo mismo en z igual 0 y en z igual L. Y bz por bz, adivinen qué, pues bz por bz también va a valer lo mismo en z igual 0 y en z igual L. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que nuestro perfil de velocidad con el que arrancamos, que ya no aparece por acá, era que bz dependía solamente de x. Como bz dependía solamente de x, pues no depende de z. Y pues si no depende de z, pues quiere decir que cuando me muevo en z, cualquier dirección en z, estoy en z igual 0 o en z igual L, me va a dar lo mismo, es el mismo valor, por lo tanto pues no depende de ninguno de los dos. O sea, no varía entre z igual 0 y z igual L, entonces cuando los resto de estos dos pues se me van a cancelar, ¿cierto? Me va a dar 0. Es lo mismo un bz en z igual 0 que en z igual L. Solo me quedaría P0 menos PL. Y finalmente, lo que vamos a ver es que la presión en 0 vale lo mismo que la presión en L, ¿sí? Entonces en este enunciado, la causa del movimiento del fluido era únicamente la velocidad de la placa que se movía con velocidad de V0, pero el enunciado, pues tal vez faltó decirlo, pero el enunciado no nos especificaba que hubiera caída de presión, que no hubiera una diferente presión acá y acá. No estoy generando un movimiento del fluido por diferencia de presión, sino solamente por el movimiento de las placas. Entonces, la presión en Z igual 0 y en Z igual era la misma. Entonces se me cancelan todos los términos estos y me queda pues finalmente que phi zz en Z igual 0 menos phi zz en Z igual L vale 0. Bueno, entonces tenemos que nuestro balance se simplifica bastante. El siguiente punto es que nuestra envoltura ha sido hasta ahora nuestro mejor amigo, ¿cierto? Es un amigo imaginario, ¿no? La envoltura no existe realmente, no es un flujo, un fluido que está en medio de dos placas y aún no hay ninguna envoltura, es una cosa imaginaria, es un volumen de control imaginario. Es algo que nos inventamos ¿para qué? Para poder hacer el balance como lo hemos hecho y a partir de ese balance encontraremos, ya estamos cerca de encontrarlo, la ecuación diferencial que nos describe cómo varía el esfuerzo punto a punto en ese sistema, en ese fluido, y a partir de ahí también cómo varía la velocidad punto a punto en ese fluido, es decir, el perfil de esfuerzo y el perfil de velocidad, que es lo que estamos buscando. Entonces por eso es súper importante la envoltura y la hemos creado. Pero después de que la hemos creado la hacemos colapsar. ¿Por qué la hacemos colapsar? Porque me interesa saber lo que pasa en cada punto del fluido. Y precisamente por eso es que la envoltura tenía un elemento diferencial, tenía una dimensión diferencial para hacerla aún más pequeña. Era un delta y lo voy a volver un diferencial. Era pequeñita y la voy a hacer aún más pequeñita, infinitesimal hasta que se desaparezca. La voy a colapsar para llegar finalmente a nuestra ecuación diferencial. ¿Y cómo hace uno en esos casos? Pues divide por ese espesor, por lo que era diferencial lo divide uno y hace que eso que uno dividió tienda a cero. Y se acuerda uno de su definición de derivada, que ya alguna vez en otro video la habíamos mirado. Entonces hagamos esto. Entonces, ¿quiénes me quedan? Phi xz, ¿cierto? Phi xz que dijimos que lo podía ya escribir en términos de tau xz. También ya lo habíamos hecho. Entonces, en vez de escribir phi xz, voy a escribir tau xz. Entonces, ¿qué términos me quedan? Me queda el tau xz. Bueno, y otra cosa que voy a hacer es que voy a dividir todo. Entonces dijimos que dividir por el espesor, ¿cierto? Dividir por delta x, pero dividámoslo una vez por el negativo del delta x para cambiar el signo de todo. Entonces yo tenía un tau xz evaluado en x, entonces tendremos ahora un tau xz evaluado en x más delta x. Menos el tau xz evaluado en x, porque le cambié todo el signo. Dividí por menos 1, por menos el delta x, pero entonces ahí cambié de signo. Evaluado en x solamente ahí en x más delta x menos evaluado en x. Listos, dijimos que dividíamos por el delta x, entonces me queda esto sobre delta x. Hay un término LW que estaba aquí arriba. Ese término LW yo podía haberlo dividido antes y de hecho es una cosa que no tiene ningún problema. Como dar longitudes L y W, me conviene quitar esto para que me quede no en el término de la derivada que yo voy a poner. Entonces si yo hubiera dividido por LW, aquí me quedaba, se me iba el LW, aquí me quedaba sobre un LW, ¿cierto? Aunque este término finalmente va a ser 0 y al lado izquierdo tenía 0. Entonces, pues no me queda ese término de LW, zz era 0, este término de gravedad era 0, no me queda nadie más, ¿cierto?
Entonces me queda eso igualado a 0. ¿Y ahí qué hago? Ahí me acuerdo de la definición de derivada que vimos en algún video anterior. Pero entonces pónganle cuidado, que si uno toma el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que está arriba, por definición de derivada, una función evaluada en x más delta x, bueno, la función evaluada en x sobre el delta x, cuando ese delta x tiende a 0, pues es justamente la derivada. Entonces me queda la derivada de tau xz con respecto a x, esa es la definición de derivada, igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que me describe el flux de momentum para este problema. ¿Qué sigue después? Bueno, pues ecuaciones diferenciales que ustedes vieron en su curso de cálculo integral, resolverlas, las que vamos a ver primero y en este curso son sencillas, arrancamos con las más sencillas de todas, esta es súper sencilla, se resuelven separando variables e integrando, ¿cierto? Entonces simplemente integrando puedo resolver esta ecuación diferencial. O pues otra forma de verlo es que, pues que si la derivada de tau xz con respecto a x es 0, es porque tau xz es una constante, ¿cierto? Tau xz es una constante, le ponemos constante 1. El siguiente paso, ¿cuál es? Reemplazar la ley de Newton. Bueno, aquí ya tengo información interesante del perfil de esfuerzo. Sí, ya sé que el perfil de esfuerzo es lineal, eso ya es información interesante. Pero si quiero información del perfil de velocidad, que sí la quiero, también la quiero, entonces, ¿qué hago? Pues reemplazo la ley de Newton, que ¿qué me decía? Pues que tau xz, en este caso solamente menos mu de bz de x, ¿cierto? No hay más componentes ahí de la ley de Newton. Entonces esto es igual a C1 y vuelvo a resolver esta ecuación diferencial nuevamente. Bueno, la reacomodo un poquito primero y después pues simplemente integro, ¿no? Me queda menos C1 sobre mu. Entonces pues integro a ambos lados, ¿cierto? Una forma fácil de resolver esta ecuación diferencial es simplemente integrando a ambos lados, tomando la integral a ambos lados, ¿cierto? La integral a ambos lados, integral de bz de x con respecto a x, pues me queda bz, ¿cierto? ¿No? Bueno, o separando variables integrando, ¿no? Paso el de x para acá, integro con respecto a x y aquí integro solamente con respecto a bz, ¿cierto? Entonces pues me queda integral de bz, pues bz, y al lado me quedaría integral de menos c1 sobre mu por dx, menos c1 y mu salen de integral, ¿cierto? Porque son constantes y me quedaría integral de dx, y la integral de dx es x, ¿cierto? La integral de x es x. Yo tengo dos formas de integral. Yo puedo integrar una integral entre dos límites, ¿cierto? O hacer una integral indefinida, no digo entre quiénes. Y cuando hago la integral indefinida, ¿qué le aparece a uno en el resultado? Le aparecen siempre como constantes, ¿cierto? Entonces, si lo hago definido, me queda entre los límites y lo evalúo en los límites, y si no, integro y me queda la función más una constante. Como ya tengo el C1 para la constante 1, pues me quedará un C2 para la constante 2. Y aquí tengo ya entonces la información básica del perfil de velocidad y la información básica del perfil de esfuerzos. Bueno, muy bien, pues tengo esa buena noticia, ¿no? Tengo esa buena noticia del tener el perfil de esfuerzo y el perfil de velocidad, ya los tengo. Sé que el perfil de esfuerzo es una constante y el de la velocidad lineal. ¿Qué tiene de malo? Pues que no sé cuánto valen C1 y C2, ¿cierto? Entonces está resuelto el problema, pero me falta resolver cuánto valen C1 y C2. Y adivine cómo vamos a resolver cuánto vale C1 y C2. Pues con las llamadas condiciones de frontera, o condiciones de borde, o condiciones límite. ¿Sí? Boundary condition en inglés. ¿Condiciones de frontera de qué? Del esfuerzo o de la velocidad. Entonces lean ustedes el comienzo del capítulo 2 y el capítulo 2 le describe una de las condiciones de frontera entre líquido-gas, líquido-líquido y líquido sólido. Revísenlas, es tarea de ustedes revisarlas. Este caso es ¿qué? Pues condición de frontera líquido-sólido, ¿cierto? Tengo un líquido que está en contacto con un sólido aquí abajo y está en contacto con un sólido aquí abajo. La líquido sólido, ¿qué nos dice? Pues que cuando un líquido está en contacto con el líquido toma la velocidad del sólido. Entonces es la que nos sirve en este caso, porque tengo aquí en la parte de abajo el líquido en contacto con un sólido, que es una placa que se mueve a V0, y arriba se mueve con velocidad 0, porque la placa de arriba está quieta. ¿Cuáles son las coordenadas de las placas? Pues según este diagramita de acá, en x igual 0, ¿cierto? Es la placa de abajo. X igual 0 es la placa de abajo, y según nuestro dibujo inicial, esto era una altura h, entonces x igual h será la placa de arriba. Entonces,
pues aquí me sirven mucho las condiciones de frontera, sirven para la velocidad. En otros problemas nos sirven para el esfuerzo. Por ejemplo, el problema de la película descendente, que es el primer ejemplo del capítulo 2, y revísenlo para la clase del martes, la película descendente. Ahí es una condición de frontera líquido sólido y la de atrás líquido gas. Y esa aplica más para el esfuerzo, para el tau. Pero pues en este caso la que nos sirven son las de la velocidad. No tenemos dos condiciones de frontera para la velocidad y pues con eso va a ser suficiente. ¿Listo? Entonces escribe uno aquí, condición de frontera 1. ¿Cuál es? Bueno, pues que empecemos que Bz evaluado en X igual 0, ¿cierto? En la placa de abajo es ¿cuánto? B sub 0, ¿cierto? Lo que nos decía arriba. Entonces lo reemplazamos eso. Entonces, ¿qué nos dice? Pues B0, ¿cierto? Entonces reemplazo en el perfil de velocidad. ¿Qué equivale esto? B0, ¿no? Igual a menos C1 sobre mu por el número 0, ¿cierto? Entonces, pues todo eso es 0. Más C2. Entonces, ¿qué concluyo de acá? Pues que esa constante que yo no tenía ni idea que era C2, pues vale B0. Eso ya es una buena noticia. Y por la condición de frontera número 2, qué sé yo, que Bz evaluado en X igual H, ¿cuánto valía? 0, ¿cierto? La placa de arriba está quieta. Entonces uso ese resultado y ¿qué me queda? Pues que 0, ¿no? Reemplazo en el perfil de velocidad. 0 es igual a menos C1 sobre mu por X, pero ya no vale X, sino que vale H, más C2, que de hecho ya sé cuánto vale C2, ¿cierto? Vale B0. Entonces de ahí puedo despejar el valor de C1, ¿cierto? Por lo tanto, C1 sobre mu por H es igual a B0 y por lo tanto tengo también el valor de mi constante C1 que es igual a B0 por mu sobre H. Entonces ya sé cuánto vale C1 y ya sé cuánto vale C2. ¿Y qué hace uno con eso? Pues reemplaza esos valores en el perfil de la velocidad que teníamos arriba, que era Bz, ¿cierto? Como nos decía, Bz era igual a ¿qué? Bz igual a menos C1 por mu por X, menos C1 sobre mu por X. Entonces, en vez de escribir eso, escribimos, en vez de escribir C1, escribimos B0 mu sobre H, ¿cierto? Eso es C1. Y era el negativo de eso y sobre mu, ¿no? Menos C1 sobre mu, correcto. Entonces se me cancelan los mius. Y más C2. Y C2 es B0. Entonces C2 es B0. Entonces más B sub 0. Aquí me estaba comiendo yo el X, ¿no? Este X de acá, menos C1 mu sobre X. Entonces eso va, aquí venía un X, ¿cierto? Y pues simplemente lo puedo factorizar como que Bz igual a B0, factor de 1, ¿cierto? Que está acá, menos, ¿quién me queda? X, que era que se nos estaba olvidando aquí, sobre H. Ese es el perfil de velocidad lineal que nos queda. Perfil de velocidad lineal que nos queda. ¿Tiene sentido? Sí, porque cuando X vale 0, B sub Bz vale B0, que es lo que vemos arriba, y cuando X vale H, la placa de arriba, Bz vale 0. Entonces, bien. ¿Y qué otra cosa importante? Que es lineal, ¿cierto? Y va disminuyendo. Entonces, por fin, tenemos la respuesta que nos da el libro del BSLK. Entonces, un perfil de velocidad lineal, disminuye linealmente, no es cualquier forma, linealmente, vale B0 aquí abajo y vale 0 arriba, en la placa de arriba. Perfecto, entonces tenemos ya nuestro perfil de velocidad lineal. Ya está resuelta gran parte del problema. ¿Qué otra parte del problema hay que resolver? Pues cuánto vale el tau xz. Y ya sabemos cuánto vale el tau xz. Específicamente vale C1. Y ya sabemos que C1 es esto de acá, ¿no? Entonces el tau xz vale mu sobre h
por B0, ¿sí? Tau xz vale mu sobre h por B0, lo escribimos acá, tau xz igual mu sobre h por B0. Y aquí podríamos hacer finalmente, para terminar de rematar el problema, que está un poco largo, pero bueno, vale la pena tener este video largo para este problema, es el cálculo de la fuerza. Entonces tau xz es mu sobre h por B0, pues podemos calcular la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza que le hace el líquido al sólido, a la placa de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa fuerza que le hace el líquido al sólido en la placa de arriba? Será una fuerza en la dirección Z, ¿cierto? En la placa de arriba. Fuerza en Z del líquido a la placa de arriba. Entonces, ¿cómo sería? Pues aplicamos lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que hemos hecho en las clases pasadas. Entonces, tendrá que ver con nuestro tau, ¿cierto? Nuestro tau xz sobre un plano x, fuerza en z. No es en cualquier punto, es evaluado en dónde, en la placa de arriba. La placa de arriba es que x igual h. Listo, multiplicado por nuestro diferencial de área. ¿Cuál sería el diferencial de área? Un diferencialito de área aquí. Tal vez es más fácil verlo aquí arriba, ¿cierto? Sería como un diferencial de área por acá. Sería algo de este estilo, ¿no? Este sería nuestro diferencial de área. ¿Qué dimensiones tendría? Bueno, pues esta de aquí es delta z y esta de aquí es delta y, ¿cierto? Un delta z, delta y. Entonces, nuestro diferencial de área, pues lo puedo escribir como de A o de una vez delta y, delta z. Y el signo, el famoso signo que ha generado tantas dudas. Entonces, en este caso es positivo o negativo. Bueno, pues el flux de momentum va de para allá, ¿cierto? Ya lo sabemos, aquí está dibujado. El flux de momentum va en la dirección positiva del y. Bueno, aquí estará y, aquí están cambiadas los ejes, pero no tiene misterio, ¿no? Entonces nos da un perlineal, es flux de z momentum que va en la dirección x positiva, de acuerdo a nuestro dibujo, va en la dirección x positiva. Entonces coincide con la figura 1,1, de hecho es la figura 1,1, entonces es positivo. Coincide en el flux de momentum con el crecimiento del eje, entonces el signo es positivo. Entonces yo debo poner aquí el más, debo ponerlo como positivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que me dio, lo escribo tal como que me dio, no lo cambio, el signo. Y tengo finalmente que hacer la integral, ¿no? Entonces esa fuerza en z será esa integral, ¿no? Entre z varía entre 0 y L, y y, que es el ancho, varía entre 0 y el ancho, que es W, ¿cierto? Entonces reemplazamos, me queda integral entre 0 y L, integral entre 0 y W, del tau xz, que dijimos que era mu sobre h por B0, mu sobre h por B0. Entonces, mu, ¿qué? Mu por mu B0 sobre h, mu B0 sobre h, mu B0 sobre h, como no depende de x, pues el x igual a h, pues es una constante, entonces no depende de x, entonces aquí no se tiene en cuenta. Y la integral de y y la integral de z, y el signo este fue positivo, como habíamos dicho. Mu B0 sobre h pues salen de la integral porque no depende ni de y ni de z. La integral de y es y, igual a 0 y w pues es w. Y la integral de z es z, igual a entre 0 y l pues es l. Y pues ese nos queda el resultado final. La fuerza en z es igual a todo esto. Bueno, entonces cuando nos llega un resultado final, pues mirar si la cosa es lógica o no. Entonces revisen las unidades, las dimensiones, tiene dimensiones de fuerza, y tiene sentido que entre más larga sea la placa o más ancha sea la placa, mayor es la fuerza. Entre más viscoso el fluido, mayor la fuerza. Tiene sentido, entre más rápido me mueva, mayor la fuerza. Y entre más separados estén, pues que la fuerza sea menor, que el resultado tiene sentido. Bueno, entonces se ha alargado mucho este video, pero creo que valió la pena. Vimos varias cosas que son importantes para este tema de balance de la envoltura y para temas siguientes. Entonces repasen por favor el capítulo 2, el inicio del capítulo 2 de balance de envoltura.
el ejemplo inicial de la película descendente que les hablaba y el ejemplo siguiente, que es el flujo en un tubo. De flujo en un tubo, entonces ya son geometrías cilíndricas y adivinen que, pues la envoltura, que en este caso fue algo así, ¿no? Con espesor delta X, pues la envoltura también puede tomar una figura cilíndrica, ¿cierto? Porque este espesor depende de la dirección del flux de momentum, ¿cierto? El espesor de la envoltura depende de la dirección del flux de momentum y en este caso va a ser R. Entonces pónganle cuidado, como es mucho trabajo, dos ejercicios largos, entonces pueden hacer trabajo colaborativo en grupo, entonces divídanselo. Uno revisan el problema de la película descendente, el primer problema del capítulo 2, y otros revisan el de flujo en un tubo, que es el segundo problema del capítulo 2. Bueno, entonces no les quito más tiempo, estudien mucho, nos vemos en la clase del martes.